Bueno, arratsaldeon berriro guztioi eta mila esker berriro hemen egoteagatik. Gaurkoan ikusiko dugun nola manejatzen gaituzten merkatuak, baina atzo elikadura zen moduan, erdigunea elikadura zen moduan, gaur arroparen inguruan nola merkatuek manejatzen gaituzten ikusiko dugu eta horretarako Eva Kreisler dugu hemen. Ongi etorri, bienvenida Eva. Y nada, lo que comentaba era que bueno, hoy vamos a tocar un tema diferente al de ayer. Vamos a ver cómo los mercados, una vez más, nos siguen manejan nuestras conductas, nuestras realidades, nuestros derechos. Y en este caso, sin dejar de lado lo que nos contaron ayer Yoti y Gustavo en relación a la alimentación, pues nos vamos a centrar un poco en todo el tema de la industria textil, de la deslocalización, etc. Y para eso, bueno, pues tenemos aquí a Eva Kreisler, y ella es la responsable de la campaña Ropa Limpia a nivel estatal. Ahora os la voy a presentar un poquito. Sí que quería hacer mención de que seguramente muchas de vosotras ya lo habéis escuchado, pero bueno, hoy ya os comentará también algo Eva, ha habido un incendio en Bangladesh, en una fábrica textil. Hasta hace unas horas estaban hablando de 9 muertos, pero bueno, pues pueden ser más, pueden ser menos, y es una realidad, ¿no? Desde Rana Plaza, desde abril, parece que está en los medios y que es importante, pero claro, ahí tienen que mover tantas personas para que nos enteremos de lo que está pasando, ¿no? Al final, pues para que podamos comprar aquí low cost, la gente tiene salarios de hambre y tiene condiciones pues indignas, ¿no? Entonces, bueno, no quería dejar de mencionarlo. También comentaros que una vez que termine Eva, que nos va a hablar de los trapos sucios de la moda global, ¿no? Hablaremos no solamente de esto, sino de la responsabilidad que tienen las empresas, que tienen los gobiernos y que tenemos nosotros aquí como consumidores de los productos, en concreto de la ropa, ¿no? Para esto tendremos a Eduardo, que luego nos lo va a presentar Íñigo, y intervendrá después del descanso. Entonces ahora haremos un poquito, Eva comenzará con su ponencia, haremos como siempre una pequeña ronda de preguntas, os animamos a participar y después hacemos descanso y entramos con el tema de la responsabilidad. Espero luego comentároslo y si no, bueno, pues ya me lo recordáis, pero la semana que viene es la Semana Internacional contra la Pobreza, reclutando a varias ONGs, estamos dentro de la semana de la plataforma Pobreza Cero de Donosti y bueno, os iremos comentando también qué actividades hay y de hecho la semana que viene, el primer día del curso, el 15, está dentro del programa de lo que se va a hacer dentro de la plataforma Pobreza Cero, ¿vale? Y nada, te voy a presentar Eva, bienvenida otra vez. Y bueno, pues Eva es licenciada en Ciencias Económicas y posgraduada en Cooperación Internacional y Desarrollo. Coordina la red internacional Clean Clothes Campaign en el Estado español desde 2005, campaña Ropa Limpia. La campaña tiene como objetivo la defensa de los derechos humanos en la industria de la ropa, cubre diversas temáticas, género, globalización, consumo consciente o responsabilidad social corporativa. Anteriormente trabajó en el área de la cooperación al desarrollo en terreno y en sede. Y luego solamente comentaros que nos ha traído varias publicaciones que son gratuitas, que son para divulgación y socialización, que están en la entrada y si tenéis interés las podéis coger y también están colgadas en la web. Así que bueno, pues quien quiera hacer acción. ¿Vale? Pues nada. Bueno, pues muchísimas gracias por empezar a Calcuta por invitar a la campaña, a exponer un poco el trabajo que hacemos y los problemas de la industria global de ropa. Y muchas gracias también a vosotras y vosotros por estar. Y nada, y la verdad es que no somos muchos, entonces que si hay alguna intervención sobre la marcha, yo no tengo, vamos, creo que hay un espacio para preguntas después. Pero igual también, o sea, tampoco tengo especial interés en terminar toda la presentación que he hecho, que si deriva la cosa por algún punto en concreto, pues
pues que nos podemos adentrar. Y nada, sin más preámbulos, os quería comentar un poco. Lo que yo había planteado era como hacer en un primer momento, pues comentar un poquito cuál es el marco internacional que regula las operaciones de las empresas transnacionales y los derechos humanos, para abordar luego a continuación por las características de la industria de la confección y las respuestas que hasta el momento han dado las empresas transnacionales. Y digamos que un tercer pilar, el último, pues sería ya más adentrarnos en el trabajo que hacemos la campaña Ropa Limpia, pero no solo la campaña Ropa Limpia. Hay más organizaciones que trabajan en la defensa de los derechos humanos en la industria de ropa, y de hecho precisamente ese es uno de las, digamos, de las conclusiones, yo diría, de mi intervención también, ¿no? La necesidad de globalizar la lucha y que tenemos herramientas para hacerlo, ¿no? A todo esto, y como mencionaba Edurne, o sea, yo creo que buena parte de la intervención también va a aterrizar en el caso de Bangladesh, ¿no? Porque es muy paradigmático de lo que ocurre en la industria de ropa, y por las últimas tragedias que ha habido. La de abril, que ha sido la mayor en la industria global de ropa, pero unos meses antes hubo otro incendio que ya tenía el récord de donde se habían muerto más personas, se murieron 112 personas, en Rana Plaza se murieron 133. Hoy también, como decía Edurne, anoche más bien, hubo otro incendio en una fábrica de ropa que todavía hay como que investigar, pero parece que pudiese estar produciendo para Walmart, y también os hablaré de Walmart en la intervención. Y bueno, comienzo. Un poco una cosa importante es que me parece eso, como difícil entrar en hablar de derechos laborales o derechos humanos sin tener en cuenta cuál es la dinámica de la economía mundial, ¿no? Puesto que condiciona las políticas públicas. Estamos, en nuestros estados también están como gobernados por políticas en parte impuestas por organismos internacionales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional o OMC, donde se produce una asimetría bastante bestia en las medidas y herramientas que tienen estos organismos como la OMC para velar porque se proteja la libertad de circulación de capitales, por ejemplo el libre comercio, y no hay esta armadura legal tan fuerte y sobre todo coercitiva y sancionadora en el ámbito de los derechos humanos, ¿no? Entonces, sí que parece que el mantra, lo que siempre escuchamos, es la necesidad de regular mercados financieros, de regular el mercado laboral, eliminar los obstáculos al comercio, y un poco la teoría que hay detrás es como que la riqueza que se genere como en la parte más alta de esta cadena, pues luego se filtrará y llegará también pues, a las clases trabajadoras, ¿no? Caricaturizándolo mucho, pero vamos, esta teoría vendría a decir que los señores que mencionaba ahí, ¿no? Amancio Ortega, la tercera persona más rica del mundo, la mayor fortuna en España, Stefan Persson es el dueño de H&M, es la persona más rica de Suecia, y en el 2012 creo que según la lista de millonarios de Forbes era como la octava fortuna del mundo. O el señor Tadashi Yanai, que es dueño también de una fábrica, vamos, no de una fábrica, de una marca de ropa que se llama Uniqlo, que aquí todavía no se conoce mucho, pero seguro que en los próximos años sí se conocerá mucho más. También es la persona más rica de Japón, y en teoría en algún momento pues estas riquezas se socializarán, distribuirán, y también llegarían a mejorar la vida de los trabajadores, que la mayor parte son mujeres, de las trabajadoras de la industria de ropa, ¿no? Esa es un poco la teoría, pero lo cierto es que es más bien al revés, que la distribución de la riqueza cada vez se lleva más a los extremos. Se habla del concepto de working poor, gente que trabaja, de hecho, y trabaja jornadas muy largas, hasta 12 horas o más, que se les paga por ello, pero se les paga salarios de miseria, con lo cual realmente, pese a tener un trabajo y pese a que Bangladesh
crece en cuanto a exportaciones, eso no llega a mejorar ni las condiciones de trabajo ni tampoco supone un desarrollo real, ¿no? para estas personas. Comentábamos si hubo mucha atención mediática y presión mediática en el caso de Rana Plaza, como no podía ser de otra manera, ¿no? Por la brutalidad de la tragedia que ocurrió, pero sí, también ha habido manifestaciones pues, desde el 21 de septiembre en Dhaka para pedir un incremento del salario en la industria de ropa, ¿no? A la gente de Bangladesh se le está pagando de salario medio unos 28 euros al mes y están reclamando que se pague 76. La patronal, que tiene un peso fortísimo en la economía y en el país, y además hay mucha connivencia entre el poder político y el poder económico. Hay muchos parlamentarios que son dueños de fábricas de ropa, con lo cual la resistencia para que aumenten los salarios pues también es muy fuerte, pese a las promesas que hizo el gobierno de Bangladesh después de lo de Rana Plaza, ¿no? Y bueno, han sido manifestaciones que han sido fuertemente reprimidas por la policía, y es verdad que ya no han llegado estas noticias, o llegan como muy a cuentagotas, ¿no? Esto ya os he comentado un poco, es un poco de la estructura así de la intervención. Entonces, a nivel de estándares internacionales, bueno, fundamentalmente un elemento que hemos incorporado en la campaña Ropa Limpia es, me refiero a incorporado en nuestra pues, actividad diaria, ya sea relación con empresas o también lobby político o activismo social, es el marco de las Naciones Unidas, ¿no? Sobre los derechos humanos y las empresas transnacionales. Los tres pilares son proteger, respetar y remediar, ¿no? Los Estados deberían proteger los derechos humanos de sus ciudadanos, las empresas tienen la responsabilidad de respetar los derechos humanos y de dotarse de herramientas para que eso sea una realidad. Y el tercer pilar que definió John Ratty es el acceso a los mecanismos de reparación, ¿no? Hay un concepto también importante que es la debida diligencia. Para lograr respetar los derechos humanos, las empresas deberían, algunas lo hacen más que otras, analizar los riesgos que tienen sus operaciones en los países donde operan y mitigarlos o reducirlos. Es decir, este es un marco de aplicación para todos los sectores, no solo por supuesto el de ropa, pero estamos tratando de aplicarlo en el ámbito de la industria de la ropa, ¿no? Sin embargo, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues que todavía esto está lejos de cumplirse, ¿no? O sea, como hemos visto, los gobiernos no protegen efectivamente los derechos de sus ciudadanos. Sin ir más lejos, y volviendo al caso de Bangladesh, todavía está sin resolver y no se saben las conclusiones de la investigación, por ejemplo, que hubo por el caso de Aminul Islam, que es un sindicalista de Bangladesh que fue asesinado, fue torturado y asesinado en Dhaka. De hecho, su mujer le encontró por una foto en el periódico, y fue asesinado por su actividad sindical en defensa de los derechos de los trabajadores, ¿no? Pues todavía es un caso sin resolver y no hay culpables por el momento, ¿no? Se sabe que la noche que fue asesinado está en la oficina trabajando y ya había tenido experiencias de asaltos de la policía secreta en la oficina, y ya habían sido detenidos en ocasiones anteriores. De hecho, desde la campaña Ropa Limpia iniciamos una campaña internacional que también una de las cosas fue tratar de hacer lobby las embajadas de los países europeos en Bangladesh para que se garantizase la protección de estas personas. Y bueno, el caso es que todavía queda mucho por hacer, y el gobierno en concreto de Bangladesh, pero de otros también, Camboya u otros países donde se produce mucha de la ropa que vestimos, están lejos de poder asegurar esto, ¿no? Y lo cierto también es que las empresas eluden su responsabilidad de asegurar el cumplimiento de los estándares de salud y trabajo, ¿no? Eso se ve sobre todo en el caso de Rana Plaza, donde también volveremos luego. Se han conseguido cosas positivas, fundamentalmente el acuerdo que se ha firmado ahora ya por 91
empresas de ropa, pero por ejemplo el tema de las indemnizaciones a las víctimas pues está lejos de resolverse, lo cual es también bastante significativo de el trabajo que queda por hacer y que el tercer pilar, que era el acceso a los mecanismos de reparación, pues hay que todavía presionar mucho para conseguirlo, ¿no? También a raíz de Roma Plaza y un poco de uno de los puntos del título de la jornada, que era la responsabilidad de los gobiernos, pues sí ha habido algunas declaraciones y medidas adoptadas por los gobiernos de Estados Unidos, como fue la suspensión del sistema generalizado de preferencias a Bangladesh. Esto que suene algo así como bastante drástico, realmente no afecta mucho a la industria de ropa de Bangladesh, porque el textil sobre todo abarca otros artículos, no tanto el textil, pero sí que es una llamada de atención al gobierno de Bangladesh y con la esperanza de que surta efecto, ¿no? El gobierno de Bangladesh anunció que autorizaría formar sindicatos sin que tengan que tener el permiso de los propietarios de las fábricas. También anunció incrementos salariales ya en mayo, que todavía no se han cumplido, y ya hay las revueltas que ha habido estos días en Bangladesh. Se ha diseñado un plan de acción nacional en Bangladesh, también donde se supone que una de las cosas que se incorporará es con un protocolo para indemnizar a las víctimas. Pero el hecho es que durante muchos años ha habido una inacción total por parte del gobierno y también debida pues, a que el 80% de los ingresos por exportaciones vienen de la industria de ropa, ¿no? Y que los atractivos de Bangladesh para la industria de ropa fundamentalmente es los que tienen los salarios más bajos de todo el mundo en este sector, del sector de la ropa, y pocas regulaciones laborales o medioambientales, ¿no? Y eso es un dato bastante también significativo, ¿no? El hecho de que solo tenían 23 inspectores de trabajo en un país donde se estima que hay 3,5 millones de trabajadores y trabajadoras en las fábricas, y que aunque es bastante difícil de estimar el número de fábricas totales, porque muchos edificios que no estaban pensados para fábricas se han reconvertido y ahora son fábricas, pero vamos, puede que, se habla a veces de cifras como de 5.000 fábricas o así, ¿no? Con lo cual bastante desproporcionado, ¿no? El número de inspectores de trabajo y además la formación también que tienen. En cuanto a la Unión Europea, ha amenazado con suspender los beneficios comerciales. Ahí sí que sería como más... tendría una consecuencia mayor para Bangladesh, porque de hecho es el 90% de los textiles de Bangladesh entran ahora sin cuotas y aranceles, ¿no? Y parece que se ha establecido un acuerdo por el cual la Unión Europea dará asistencia a Bangladesh a cambio de que mejoren las condiciones laborales, ¿no? En la Unión Europea, quien ha estado haciendo resoluciones parlamentarias ha sido el Parlamento Europeo, que también a su vez está empujando a la Comisión Europea, ¿no? Estos dos países, los he destacado sobre todo porque son donde va la mayor parte de las exportaciones de Bangladesh, ¿no? Aquí no me detendré mucho, porque yo creo que más o menos todos conocéis cuáles son las características de esta industria, ¿no? Es una industria ligera, muy intensiva en mano de obra, con lo cual el factor trabajo y los salarios pues es un elemento fundamental y razón por la cual hay tantas empresas transnacionales que se van a producir a Bangladesh. Incluso se está dando en los últimos años una deslocalización desde China, que es el primer productor de ropa, hacia Bangladesh, pues debido a la inflación y a que han aumentado los costes laborales en China, porque han aumentado los salarios en parte, ¿no? Es una industria muy opaca, hay muy poca transparencia, es muy difícil conocer dónde está produciendo cualquier empresa que os podáis imaginar de ropa, el Corte Inglés, Inditex, Benetton, Mango, porque no hacen públicas sus listas de proveedores, muy pocas empresas lo han hecho. Son muy reacias también a proporcionar información.
También es una industria donde la mayor parte son mujeres, como decíamos antes, y me detendría un poco más en el tema de la subcontratación y tengo un esquema un poco chapucero, pero creo que ha sido bastante gráfico, para que veáis que lo que estaría más arriba son las empresas internacionales clientes de estas fábricas, ¿no? De Bangladesh, Indonesia, Turquía, de Honduras, lo que queramos pensar, ¿no? Estas empresas, a través de sus departamentos de compras, pues tienen o bien delegados comerciales en los países productores o compran la ropa a través de intermediarios o agentes, que a su vez ahí faltarían más flechas porque también también los intermediarios y agentes aquí se podrían poner más, se podrían poner más flechas porque puede haber subagentes también, ¿no? Y a su vez en los proveedores directos, digamos, o de primera línea, son los que están teóricamente más controlados por las empresas clientes, ¿no? Tienen sus auditorías sociales y suelen hacerlas en esta línea, ¿no? Es bastante más difícil, por no decir que ocurre muy poco, que las auditorías de las empresas clientes lleguen a esta línea y mucho menos aquí abajo, ¿no? Las condiciones laborales, la precariedad, pues se aumenta la precariedad según bajas por la cadena y se degradan más las condiciones laborales. Muchas veces las empresas, por ejemplo Inditex en su código de conducta dice que no autoriza la subcontratación, salvo que expresamente haya sido como revisadas las fábricas por ellos y demás. Pero lo cierto es que ocurrió por ejemplo con el derrumbamiento de la fábrica Spectrum, que fue una fábrica que en el año 2005 es una fábrica muy cerca de la que se ha derrumbado ahora, era una plaza que está construida en una zona pantanosa, reúne las mismas características, es decir, características o los días previos la gente que está en la fábrica está oyendo ruidos y viendo grietas y vieron la voz de alarma, no se les hizo ni caso y se les obligó a volver a la fábrica y al día siguiente se derrumbó. En Rana Plaza pasó algo muy parecido también, ya se veían grietas. Era un edificio, me estoy yendo ahora a la Rana Plaza, pero da igual. Era un edificio que albergaba 5 fábricas de ropa y luego otros negocios, entre ellos un banco. Los únicos que se les obligó a volver al trabajo fueron a las trabajadoras y trabajadores de esas 5 fábricas, ¿no? ¿Y por qué volvieron? Porque se les amenazó con que no se les pagarían sus salarios, estaban a final de mes, era el 24 de abril, y no podían dejar de cobrar ese salario porque de él dependía mucha gente de su familia. En el caso que os comentaba previamente de Spectrum, en el 2005, pues también se les obligó a volver a sus puestos de trabajo. Y aquella vez cuando contactamos a Inditex, en un primer momento dijeron que no tenían producción en Spectrum, pero que lo iban a comprobar, y luego al cabo de unas horas pues llamaron diciendo que sí, que resulta que un proveedor de India había subcontratado la producción a Bangladesh sin su permiso. El caso es que la subcontratación será autorizada o no autorizada, y suele ser en esa línea donde hay más problemas tipo, el salario por debajo del mínimo, eso se da de manera generalizada, horas extras obligatorias y muchas veces no remuneradas, amenazas contra la seguridad y salud, pues en estos casos que os he comentado está claro, o sea, ha habido un histórico de incendios en Bangladesh, que luego en otra de estas diapos viene el dato, ¿no? Solo entre el 2006 y 2009 hubo como 213 incendios. También hay exposición a químicos, a tóxicos, una campaña que hace unos años, todavía la llevamos, pero sobre todo hace yo creo 2 o 3 años lanzamos públicamente, por ejemplo el tema este de San Blasting, no sé si habéis oído hablar, que es el desgastado de vaqueros con chorros de arena a presión, ¿no? Que provoca silicosis en los trabajadores.
bueno, el no reconocimiento de los sindicatos. Es una situación, como decíamos, que golpea especialmente a las mujeres, y aquí pues me adentraría un poco en cuáles son las respuestas que están dando las empresas, que algunos elementos ya han salido, ¿no? En cuanto a que se dotan de códigos de conducta, que son muchas veces redactados de manera unilateral. Alguna empresa los ha como revisado si se han incorporado a una iniciativa multi-stakeholder donde participan también sindicatos y ONGs, pero generalmente se redactan de manera unilateral. Son ellas mismas las que vigilan el cumplimiento de ese código a través de las auditorías sociales que muchas veces son anunciadas con días de antelación. También hay algunas que no son anunciadas. En ese caso, pues todo lo que haya que esconder en un momento dado, pues ya tienen el tiempo suficiente en las fábricas para hacerlo, ¿no? También se utilizan como dobles contabilidades, la que enseñan al auditor y los contratos que enseñan al auditor, y luego la realidad por otro lado, ¿no? Hay empresas que se han unido a iniciativas multi-stakeholder. Por ejemplo, la primera de ellas está la Ethical Trading Initiative, ETI, en Reino Unido, y sobre todo hay empresas de Reino Unido, pero también otras. De las españolas está Inditex y Adolfo Domínguez. Y ahí las primeras, digamos, que tienen un espacio de participación, los sindicatos y las ONGs, a partes iguales con las empresas, mientras que en las iniciativas corporativas, por ejemplo, la primera, el Business Social Compliance Initiative, esta es una iniciativa que está creciendo cada vez más, en la que, por ejemplo, está el Corte Inglés metido, de españolas, José Entropía y luego muchas otras empresas grandes, y que, de hecho, en el derrumbe de Rana Plaza, de las 5 fábricas, 2 de ellas habían pasado a auditorías sociales realizadas por ese órgano, por el BSCI. Por supuesto, después del accidente les pedimos que nos enseñasen esas auditorías, y también para poder comprobar si habían detectado irregularidades, y simplemente, o sea, a simple vista se podía ver que el edificio tenía más pisos de los que estaban legalmente permitidos, ¿no? Y volviendo a la falta de transparencia, pues nunca nos han mandado estas auditorías, ni creo que las compartan, ¿no? Las otras iniciativas que decía después son también empresas, o sea, iniciativas puramente corporativas, donde la participación de sindicatos y ONG es muy marginal, o básicamente para decir que están ahí, pero están en un órgano consultivo, no en el órgano de gobierno. Y luego hay un solo acuerdo marco internacional, que es el que firmaron en el 2007, si no me equivoco, el Sindicato Global Industrial y Inditex, ¿no? Que en teoría podría ser un paso positivo, porque en el centro del acuerdo está la defensa del derecho a la libertad sindical, y en el papel alcanza toda la cadena de producción de Inditex, pero será todavía eso más efectivo si se pone en práctica, contando, por ejemplo, con los sindicatos locales de los países productores, ¿no? Pues eso, respuestas típicas de empresas: o no producimos en esa fábrica, o tuvimos producción en esa fábrica pero ya no. Eso, por ejemplo, es la respuesta que nos ha dicho Inditex cuando les preguntamos si tenían producción en Rana Plaza, porque de hecho encontramos prendas y etiquetas de Lefties en los escombros, y nos dijeron que tuvieron producción hasta finales de 2011 y que ya no le consideraban esas fábricas como un proveedor suyo, o que no es su responsabilidad garantizar buenas condiciones laborales en una fábrica que no es suya, que no tiene relación contractual con los trabajadores, que ese es otro de los problemas fundamentales de la deslocalización, ¿no? Que no solo es abaratar costes, sino que al deslocalizar la producción, pues las empresas internacionales se quitan en medio responsabilidad hacia los trabajadores, ¿no? Y aminoran el riesgo que tiene para ellas, ¿no?
Bueno, eso son un poco algunas de las respuestas que son reales, ¿no? Son respuestas que nos han dado las empresas. Y bueno, pues digamos que este marco de la responsabilidad social corporativa se basa en el carácter voluntario. No son, como decía antes, ¿no? Las auditorías sociales en principio se llevan a cabo para el cumplimiento de los derechos humanos y laborales, pero de hecho también cuando se detectan vulneraciones al código, pues no siempre se adoptan medidas correctivas. A veces sí, la empresa pone en marcha un plan de acción correctivo y se queda en la fábrica y se implica en la resolución del conflicto laboral que puede haber, pero muchas otras veces pues simplemente abandonan esa fábrica y se van a otra, ¿no? Es por ejemplo lo que hizo Disney, comentaba antes en la entrevista, en el caso de Tasrim, ¿no? Tasrim es otra de las fábricas, es una de las fábricas que se incendió en Bangladesh y que también descubrimos que había prendas de Disney, ¿no? Y en lugar de implicarse, firmar este acuerdo que ahora se va a empezar a implementar y de también arremangarse para pagar indemnizaciones, pues decidió que no era un buen lugar Bangladesh para producir y ya no producen ahí, ¿no? Según ellos, hasta que mejoren las condiciones laborales. Entonces, bueno, básicamente eso, que es este sistema fundamentado exclusivamente en auditorías sociales es incapaz de realizar cambios efectivos, ¿no? Y que no se puede dejar la vigilancia de los derechos laborales humanos en manos de los que hacen negocio con ello, ¿no? Nos adentraríamos ahora un poco en cuáles son las respuestas también por parte de la sociedad civil, ¿no? Y que también la defensa de los derechos laborales y humanos se puede y se debe globalizar, ¿no? La red Campaña Ropa Limpia, que todavía no os he dicho lo que es exactamente, trabaja últimamente bastante codo con codo con los sindicatos globales, UNI, Global Union, que se ocupa más de la distribución, y Industrial, que se ocupa más de la producción de ropa, y sobre todo todas las estrategias pues se diseñan muy estrechamente con los sindicatos locales o las organizaciones, si no hay sindicatos en este momento, organizaciones pro derechos laborales allí, ¿no? Porque de hecho son ellos los que deben decidir, por ejemplo, si una campaña se hace pública o no, son ellos los que corren más riesgo y es así como funciona, ¿no? Entonces, ¿qué es la campaña Ropa Limpia? En realidad no es una campaña, engaña bastante el nombre, no es una campaña puntual ni que por ahora tenga un límite en el tiempo, es más bien una red internacional de defensa de los derechos humanos formada por más de 300 organizaciones. Hay 16 campañas ropa limpias en Europa, en realidad en 15 países europeos, porque los belgas tienen 2 campañas, y genéricamente somos coaliciones de ONGs, sindicatos, organizaciones de consumidores, académicos, organizaciones de mujeres, centros de investigación. Es una red como muy abierta, muy poco burocrática y que trata de potenciar las complementariedades de cada una de las organizaciones que formamos parte, ¿no? El objetivo es mejorar las condiciones laborales en la industria de ropa y lograr cambios y mejoras estructurales, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Exigiendo derechos, denunciamos abusos a través de campañas públicas y promovemos cambios. Nos organizamos, pues hay un secretario internacional que está en Ámsterdam, que es donde es el origen de la campaña Ropa Limpia, y tenemos estrategias comunes diseñadas por la red internacional. Nos reunimos cada 4 años toda la red y luego hay reuniones como trimestrales y anuales o temáticas de las distintas campañas europeas, ¿no?
tenemos una serie de principios comunes, o sea, es quizás el de los muy pocos formalismos que hay, uno de los cuales es siempre lo que os comentaba antes, ¿no? Que en el diseño de las estrategias o de cualquier campaña o de cualquier caso en el que trabajemos de violación de derechos humanos, siempre quien tenga la última palabra son los trabajadores del sur, ¿no? Esto yo creo que ya os lo he contado más o menos. Líneas de acción, bueno, pues denuncia y presión hacia empresas y administraciones públicas y organismos internacionales, solidaridad directa con los trabajadores, que es el sistema de acciones urgentes y que aquí sí que me voy a detener un poco más, investigación y publicación de informes, como los que os ha presentado Edurne antes, muchos de los cuales casi siempre se pueden descargar en la web, o bien la de Ropa Limpia o la internacional, que es cleanclothes.org, y que es bastante más completa. Y también otra de las actividades de las líneas de acción es movilización social, sensibilización, educación. La foto es de una acción que hicieron en la campaña Reino Unido después de Rana Plaza contra Mango, ¿no? O hacia Mango. También se hicieron aquí en España, en Italia, en Turquía, se han hecho acciones. Y ahí pidiendo que se sumasen al acuerdo internacional, ¿no? Ahora habría que hacer algo parecido para reclamar que paguen las indemnizaciones. Hacemos desde acciones en la calle a campañas internacionales, activismo accionarial, como intervenir en juntas de accionistas de Adidas, de Inditex y hace unos años de Adolfo Domínguez también, contra publicidad, organización de seminarios. Compra pública ética, esto creo que me lo voy a saltar porque igual me parece más... Hasta las 6 menos 10. 6 menos 10, como una hora todavía. Vale. Bueno, de todos modos, si luego hay tiempo, pues volvemos. Pero que igual es más interesante hablar de qué se ha conseguido después de lo de Rena Plaza, por ejemplo, y del sistema de acciones urgentes, ¿no? Que es un poco el fundamento que hay detrás, es precisamente hacer los problemas locales en una fábrica de ropa, pues llevarlos a la sede central de la empresa internacional, ¿no? Que se convierta en un problema global, que es de hecho lo que es, ¿no? Y para eso, ¿cómo lo hacemos? Pues la información que nos llega la contrastamos, intervenimos en los casos de violación de derechos laborales, llevando las demandas de los sindicatos o trabajadores, reuniéndonos con las empresas clientes. No somos nosotros los que negociamos, o sea, lo que es la negociación de sus condiciones, eso se tiene que hacer en terreno, entre comillas, en los países productores, y son los sindicatos que representan a los trabajadores los que lo tienen que hacer, pero nosotros somos un poco como el altavoz de estas demandas, ¿no? Y aunque la campaña funciona desde el 1989, yo realmente no sé muy bien cómo se lo montaban entonces, porque lo que ahora es fundamental es tener internet, que nos llegue, tener una comunicación muy ágil, muy rápida, que llegue la información al momento, para que si tú tienes una reunión en 2 días con una empresa cliente, saber qué es lo que está pasando en Camboya, en Tailandia, en Indonesia o lo que sea, ¿no? Y poder ser coherentes con nuestras demandas, ¿no? Son las propias trabajadoras los que nos hacen llegar estas denuncias y pues es un poco eso, la unión de las trabajadoras de las fábricas del sur con los consumidores y los activistas y la ciudadanía global, digamos, aquí en el norte, ¿no? Ejemplos de casos urgentes, pues los que hemos comentado de Bangladesh. El caso de la señora que está en Emine Aslan es una señora que estuvo todo un año y unos meses delante de la fábrica donde trabajaba. Es un caso en Turquía y era una fábrica que trabajaba curtido de pieles para empresas tan conocidas como Louis Vuitton o Prada. También el Corte Inglés produjo ahí. Y digamos, o sea, como que me gusta recordar también su lucha porque desmitifica un poco también la idea de que
son las empresas de ropa low cost las que producen malas condiciones laborales, ¿no? Muchas veces también las empresas o las marcas de lujo también producen en esas condiciones sin respetar los derechos laborales, ¿no? Ella, de hecho, la intentaron, o sea, fue amenazada, la despidieron porque era la líder de las trabajadoras en la fábrica y estuvo tratando de organizarse en un sindicato. Y después de un año de lucha, pues también intentaron, o sea, tuvo un intento de secuestro su hija y un caso también bastante fuerte, ¿no? Y durante ese año estuvo ella sola ahí delante de la fábrica. Luego, si queréis, os cuento el final. Bangladesh, bueno, pues es el segundo mayor exportador mundial de ropa. Hay cosas que ya os he comentado, ¿no? La cantidad de gente, 3,5 millones de personas trabajan directamente de la industria y ha tenido un crecimiento muy rápido y muy poco acompasado con lo que requeriría montar una fábrica de ropa, ¿no? En cuanto a carencia de instalaciones, sistemas eléctricos que son totalmente inadecuados, edificios que se han utilizado o reciclado para ponerse a producir allí ropa, hacinamiento en las fábricas, lo que hace también que, por ejemplo, en el caso de Rana Plaza hubiese tantísimas personas que se murieron, y son problemas crónicos de inseguridad que las empresas clientes conocen porque producen ahí. Lo que os comentaba antes, ¿no? En 3 años hubo 414 personas muertas en 213 incendios. Ya antes hubo un accidente muy grave en el 2005, que ahí no aparece, que es el que os comentaba de Spectrum. Bueno, desde que ocurrió el accidente de Spectrum ya se empezó a trabajar para desarrollar un programa de trabajo y que evitase más muertes, que reuniese elementos como inspecciones independientes de las fábricas, que se otorgue un papel central a los sindicatos y una serie de puntos que recoge, de hecho, el acuerdo que ahora se ha firmado, ¿no? Pero quiero decir, pese a que el coste en vidas humanas ha sido tan terrible en Rana Plaza, lo cierto es que se podía haber tomado medidas muchísimo antes, años antes. Y las empresas internacionales, por supuesto el gobierno de Bangladesh también, y la patronal de Bangladesh también, pero saben cuando se van a producir allí lo que se encuentran y saben las condiciones que hay, ¿no? Y ha hecho falta eso, que se mueran más de 1000 personas para que realmente se pusiesen a firmar este acuerdo, ¿no? Que de hecho yo creo que una de las cosas que se hizo bien por entonces, cuando ocurrió lo de Rana Plaza, fue la alianza tan fuerte que hubo entre organizaciones como la nuestra, Campaña Ropa Limpia, con otra organización similar de Estados Unidos que se llama Workers' Rights Consortium, con los sindicatos globales, ¿no? O sea, hubo también como mucho lobby y los teléfonos ahí están súper calientes para intentar romper esa cohesión y tratar de rebajar las exigencias del acuerdo, ¿no? ¿Y cuáles eran esas exigencias? Pues que se hagan inspecciones de seguridad independientes por equipos técnicos independientes, no que sean equipos contratados o que sean los mismos auditores los que lo hagan, que de esas inspecciones se deriven informes que sean públicos y que sea obligatorio además realizar reparaciones en las fábricas, y que además esas reparaciones se ayude a costearlas, las empresas internacionales también ayuden a pagarlas, y que mientras que se hacen esas reparaciones, si se tiene que cerrar esa fábrica, como ya ha ocurrido de hecho, pues se les pague un salario a los trabajadores, y que en los comités que se crean de seguridad pues aborden temas, claro, de seguridad, pero también otros temas de derechos laborales, ¿no? Y también una cosa muy importante, y por eso empresas tan gordas como Walmart o Gap no lo han querido firmar, es que es un acuerdo que es legalmente vinculante, ¿no? Hay o sea, como un órgano de conciliación o de arbitraje
pero se podría llegar a los tribunales de donde radica la transnacional en el caso de incumplimiento, ¿no? Rana Plaza fue en el 24 de abril. Se dio un plazo hasta el 15 de mayo para que las empresas firmasen el acuerdo. Por entonces solo dos lo habían firmado. Una era el grupo estadounidense PVH, que es el de Calvin Klein y Tommy Hilfiger y todos estos, y otra una empresa alemana que se llama Chibo, ¿no? Y llevábamos eso, más de un año con reuniones y presión para que otras empresas como Inditex, el H&M y muchas otras, bueno, Inditex, H&M junto con Gap son las mayores, ¿no? digamos, del mundo, y H&M una de las que más compra en Bangladesh, ¿no? Y finalmente, antes de y eso también yo creo que fue un acierto, el poner como una fecha límite para la firma del acuerdo y a partir de la cual íbamos a denunciar íbamos a decir, quién había firmado y quién no, pues hizo que se produjese un efecto dominó, ¿no? O sea, de pronto pues H&M firmó y a los pocos segundos o minutos Inditex firmaba y entonces empezaron como todas detrás claro, nadie quería perder ya ese carro, ¿no? Porque entras un poco en el terreno de la competencia de las empresas, ¿no? Si bien eso ha sido así y ahora, bueno, eso, a principios de octubre se acaba de lanzar ahora como la web del acuerdo, donde pues podéis ver más información. Se llama, creo la web es Bangladesh Accord. Bueno, si os interesa luego lo puedo escribir. Pues hay empresas estadounidenses como Walmart que no lo firmaron, o como Gap, que con Gap se estuvo casi 2 años tratando de que firmase el acuerdo, con reuniones también, porque en este tipo de reuniones los que acuden, aparte de los responsables de RSC o de compras, son el departamento jurídico. Y, o sea, el proceso fue como muy largo y muy duro, ¿no? Pero sí que creemos que puede suponer, pues, si se lleva bien a la práctica, un punto de inflexión para la industria de Bangladesh, ¿no? Y los elementos del acuerdo, en principio, podrían ser replicables a otros países teniendo en cuenta pues, su contexto y sus legislaciones y demás, ¿no? Estas son, o sea, el Corte Inglés producía en una de las fábricas de Rana Plaza y también se encontraron prendas. Mango se encontraron órdenes de pedido y su posicionamiento es que no se había iniciado la producción para ese pedido, que era un pedido de prueba y que sus auditores todavía no habían pasado por la fábrica y que entonces que como no se había empezado la producción, que no se sienten responsables de lo sucedido, ni que sienten que tengan que, bueno, más que responsables, no sienten que tengan que contribuir a nada, ¿no? Y Lefties, que en realidad no es Zara ni Bershka, pero es el grupo Inditex, es Lefties, pues os comentaba antes lo que han dicho, ¿no? Que es otras medidas que se deberían adoptar para que mejorar la defensa de los derechos laborales, bueno, por mayor transparencia, hemos hablado de ello antes, implementar de manera correcta los programas estructurales en cuanto a la adopción de medidas preventivas, pero no solo en Bangladesh, también en Camboya, al poco tiempo de que ocurriese Rana Plaza, que se desplomó el techo de una fábrica y mató también a varias personas, ¿no? También habría que trabajar y aprobar normas sobre el salario digno. En mi opinión no se puede hablar de responsabilidad social corporativa sin incorporar el pago de un salario digno a los trabajadores como un elemento central de esa puesta en práctica de las políticas de RSC. Incorporar medidas específicas para abordar la discriminación de género y también otro tema que es recurrente es cómo afectan las prácticas de compra de las empresas a la protección real de los derechos laborales, ¿no? El hecho de que las empresas transnacionales estrujen con los precios y cada vez los plazos de entrega sean más cortos o haya cambios en los pedidos, eso afecta a
a las fábricas que en ese momento, si no se pueden ellos hacer cargo de ese pedido, nunca van a perder un pedido de una empresa así, porque es en lo que les va la vida, ¿no? O sea, que subcontratarán la producción, que lo comentábamos antes. Entonces, las prácticas de compra tienen que ser coherentes con su propio código de conducta. Otro elemento es eso, la cooperación en el sector y con los grupos de interés. Ahora, con todo el mogollón del acuerdo y los grupos de trabajo que hay para implementar el acuerdo, pues esto está ocurriendo. O sea, hay como grupos de trabajo en los que hay empresas, sindicatos y ONGs. Y también de manera muy reciente se ha incorporado la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, como en un rol neutral, como para facilitar estas reuniones. Y en las reuniones que hubo en Ginebra en septiembre, que fueron las reuniones que convocaba el Sindicato Global Industrial, el 11 y 12 de septiembre, para tratar el tema del pago de compensaciones económicas a las víctimas de Rana Plaza. Fueron reuniones que moderaba la OIT, intervinieron expertos de Naciones Unidas, y eso yo creo que es como el elemento más positivo que se sacó de esas reuniones, porque realmente no hubo compromisos firmes en cuanto a con qué dinero van a contribuir las empresas internacionales para compensar a las víctimas, ¿no? Bueno, estos son como propuestas, pero también realmente un poco como tema de fondo, pues creemos que sería preciso un marco regulatorio internacional que controle las cadenas de producción y que tenga también la capacidad sancionadora que es necesario para que se convierta en una realidad y que se termine con la explotación en las cadenas de ropa, ¿no? Entonces, un poco, y quizás para terminar o profundizar en algún tema, esta situación que hemos descrito, pues en situaciones como la actual de crisis, pues se agudiza, ¿no? Pero también seguramente en una situación como la que estamos sería el momento de replantearse cuestiones como consumimos, por ejemplo, ¿no? El consumo tan masivo y excesivo, se mire por donde se mire, y no solo de ropa, sino también en otros sectores, ¿no? Y un poco eso, empezar a pensar estrategias de desarrollo alternativas y cambiar las reglas del comercio. Este es el libro que tenéis fuera. Hay otros informes. El de la esquina, el del oso, es un informe que se hizo por la campaña Juega Limpio, que es una campaña que se pone en marcha cuando hay olimpiadas, también en coalición con los sindicatos y organizaciones pro derechos laborales. Fatal Fashion es un informe que yo creo que está por ahora solo online, y que hace un análisis y recomendaciones tanto a la industria en general, a las empresas clientes, a los dueños de las fábricas de Bangladesh y Pakistán, porque analizan los casos de Tasrin, el incendio que hemos comentado, pero también un incendio que se produjo en septiembre de 2012 en Pakistán y donde murieron 300 personas también, ¿no? El otro informe también es descargable y viene a ser un poco recomendaciones para las empresas en cuanto a su responsabilidad social corporativa. Y el Cash-in tiene que ver con supermercados, pero el Cash-in no está tan adaptado igual a nuestro contexto aquí, ¿no? Las campañas que estamos llevando ahora a cabo y con más intensidad y que absorben toda nuestra capacidad es el tema de la seguridad de las fábricas de Bangladesh, no solo el seguimiento del acuerdo, sino también el tema de las indemnizaciones, que de hecho las empresas, cuando te reúnes con ellas, no hablan de indemnizaciones, hablan de ayuda a los trabajadores, porque hablar de indemnizaciones para ellos supone una responsabilidad legal que están lejos de aceptar, ¿no? Y luego la campaña por un salario digno,
es también bastante relevante por lo que supone de tratar de atajar la carrera a la baja en materia de salarios en Asia. Es una coalición de sindicatos de muchos países de Asia, de casi todos los países de Asia productores de ropa, Bangladesh, Camboya, Indonesia, India, Sri Lanka, y viene a ser como una propuesta concreta y cuantificable de negociación colectiva en este sector, ¿no? Calcula lo que supondría un salario digno para cada uno de estos países, un salario con el cual una familia de 4 miembros podría vivir, y de manera a evitar los saltos de las transnacionales de un país a otro en búsqueda de salarios cada vez más bajos, ¿no? Y estos países, para ser más competitivos, pues tratan de que no aumenten los salarios. Y bueno, esto es una... lo he puesto demasiado grande. Es un dibujo, bueno, una imagen del roto, que no sé si voy a poder... en pequeño. Bueno, luego lo intento. Si le das a escape, no puedes... Pues esta es una viñeta que salió en El País del roto y como muy como es el roto, ¿no? Y nada, si queréis, o sea, un poco si queréis que profundicemos en algún tema concreto o... Esta diapo aquí me la estaba saltando, pero si hay tiempo pues igual lo comento. Ahora de hecho, o sea, con todo el tema de Bangladesh, una de las cosas que pasa es que a veces es difícil, ¿no?, evaluar capacidades y cuánto va a llevar todo el seguimiento de las cosas que se ponen en marcha, ¿no? Entonces sí que a nivel de campaña, más de activismo social, pues una cosa fundamental es eso, ¿no?, fijar bien los objetivos y evaluar las capacidades, ¿no? Sobre todo, una de las cosas yo creo que es destacada por la campaña Ropa Limpia es la credibilidad, ¿no? O sea, la información que sacamos, pues, aunque hacemos pública, pues siempre es contrastada. De hecho, el accidente que comentaba Edurne, que ocurrió esta noche, pues, bueno, en Bangladesh ayer, pues justo ayer por la noche había como tropecientos correos de ver qué empresas podrían estar involucradas, ¿no? Y parece, yo es que hoy no lo he podido mirar, pero parece que quien estaba produciendo ahí es Walmart, ¿no?, que es precisamente la que no quiso firmar el acuerdo y continuó un poco con su programa de auditorías sociales al uso, ¿no? Y luego es fundamental también eso, como emplear varios frentes, distintos medios, que cada organización que conforma la red pues aporte su expertise, ya sea más en lo que tiene que ver con activismo o más en lo que puede tener que ver con incidencia política, por ejemplo, hacia la Unión Europea, que también se ha hecho mucho trabajo ahora a raíz de Rana Plaza para que el Parlamento Europeo pues haga resoluciones y también empuje a la Comisión, y para que nuestros propios estados también, más allá de defender los intereses y la seguridad jurídica de las transnacionales españolas en este caso, pues que también se involucren más en velar porque estas empresas respetan los derechos humanos, ¿no? Y nada, es un poco llegar a sectores diferentes y combinar distintos medios para lograr lo que queremos, ¿no?